El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 10 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. ¿Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional? Temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Por cierto, 10 de marzo, Día del Médico en nuestro país. Mi respeto y admiración por los profesionales de la medicina que en Venezuela trabajan por vocación, sobre todo en un momento tan complejo y tan difícil para Venezuela, en plena crisis humanitaria compleja y haciendo frente a la amenaza de esta epidemia, ya casi pandemia del coronavirus, que afecta a buena parte del planeta. A propósito de este tema, a pesar de que ayer fue un lunes negro en los mercados de valores por la caída del precio del petróleo y el impacto de esta nueva enfermedad, bueno, los mercados por fortuna se recuperan este martes, en la mañana de hoy, tal como lo reflejan algunos portales informativos. Las bolsas en Asia cerraron por encima de 1%, en Europa pasó un poco igual, más de 3%, los mercados a futuro en Estados Unidos también, incluso el precio del petróleo se recuperó un poco, el WTI marcaba 33,44% y el Brent de referencia en Europa por encima de $36, corrijo. Y esto seguramente tiene que ver con algunos avances. En el caso concreto de China, el presidente de ese país, Xi Jinping, visitó Wuhan en una importante señal de confianza en la victoria contra el coronavirus. Bueno, esto lo pondríamos en lo personal entre comillas, porque como ha dicho la OMS, es algo serio. Hay que seguir adelante con el esfuerzo de la comunidad internacional y los sistemas de salud, pero en todo caso es el primer viaje, como lo destaca el país de España, del presidente chino al foco de la epidemia desde el comienzo de la crisis. El presidente chino Xi Jinping voló este martes a Wuhan, al origen de la epidemia de COVID-19, en una visita sorpresa. Es la señal más clara hasta el momento de que China ya empieza a dar por ganada la batalla contra el coronavirus, que ha causado la muerte de más de 4.000 personas en todo el mundo, más de 3.100 ellas en el país. Xi, dice la nota, llegó a la capital de la provincia de Hubei para una inspección de las medidas de prevención contra la epidemia, según ha informado la agencia de noticias estatal Xinhua, y probablemente este y otros temas han provocado que exista algo de calma después del lunes negro de ayer. Italia ha extendido las medidas de aislamiento a todo el país para frenar el coronavirus. El desplazamiento queda prohibido dentro del país, salvo por motivos justificados de trabajo o de salud. También lo destaca el país de España, información importante para Europa. Y es interesante porque toman la medida y tendrá una duración de 15 días inicialmente, que es el tiempo, entendemos, que tarda el virus en finalizar una vez que se ha confirmado que usted lo ha contraído. En el caso de nuestro país, las autoridades aseguran, o al menos la que ha sido designada como vocera para hacer frente a la epidemia, Delcy Rodríguez, que no hay casos confirmados. Sin embargo, ayer veíamos toda clase de denuncias por la situación de los hospitales, como es natural. Uno de ellos, que está en la lista
de centros de salud para atención de posibles casos, el algodonal. Bueno, allí, de hecho, los médicos, el personal salió a manifestar expresando indignación. Es uno de los centros de referencia y no tiene agua, no tiene insumos, no tiene ascensores. Ayer conversábamos con una de las doctoras del hospital, la presidenta de la Sociedad Médica del Algodonal, y efectivamente confirmaba esta información y, entre otras cosas, denunciaba que han expresado su preocupación en varias oportunidades al director de este centro de salud, quien ha respondido algo así como que, bueno, ya se resolverá. Palabras más, palabras menos. La presidenta del Colegio de Médicos, con quien hemos conversado en este espacio, que va a participar, por cierto, en la actividad de hoy a la Asamblea Nacional, Ana Rosario Contreras, denunciaba que los hospitales designados como centinelas para la atención de posibles casos de coronavirus en Venezuela no cumplen con las condiciones que garanticen la seguridad del personal, y nos preguntábamos ayer qué ha pasado entonces con esta misión de la OPS, que en teoría iba a ir a nuestro país y a otras naciones con dificultades. Me dicen que tenemos a la primera invitada vía telefónica, Dinora Hernández, es diputada de 20 de Venezuela, la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos, muy buenos días. María Alejandra, buenos días, gracias a ti nuevamente por la invitación, un abrazo. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que va a ocurrir el día de hoy, estas movilizaciones en todo el país, la de Caracas convocada a la Asamblea Nacional, saber si ustedes van a participar. Una actividad civil que contrasta, con el despliegue militar desproporcionado que vimos ayer, sobre todo se pudo observar en el área metropolitana de Caracas. La escuchamos. Sí, María Alejandra, un despliegue militar que de pronto contrasta, pero que nos sorprende, es a lo que nos tiene acostumbrados un régimen perverso como el que hoy lamentablemente impera en Venezuela y que está acostumbrado a cercenar los derechos democráticos por una sencilla razón: no es democrático. En Venezuela, hoy, de acuerdo al artículo 68 de la Constitución Nacional, se invita nuevamente a las calles, y nosotros creemos que este derecho a la protesta y a tomar las calles, por cierto, calles desde donde los dirigentes de Venezuela, de 20, todos los dirigentes políticos, líderes sociales, gremialistas, nunca hemos salido, porque sencillamente el día a día de Venezuela se vive en las calles, y las calles es el contexto de esta emergencia humanitaria. Con respecto a la pregunta sobre la participación, sin lugar a dudas, la fracción 16 de julio va a acudir a la convocatoria que de manera institucional realice la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, que es la que preside el diputado Juan Guaidó. Estaremos entonces acompañando la sesión en la cual algunos gremios pues entregarán una serie de peticiones, valoraremos el documento, lo estudiaremos y por supuesto que daremos respaldo a la lucha de todos los sectores que hacen vida en el país y que estamos convencidos que hoy están saliendo a las calles de Venezuela no para pedir elecciones, sino para pedir el cese de la usurpación, María Alejandra. Es decir, entendemos que sí, que efectivamente van a participar ustedes activamente en esta actividad, sobre todo en el caso concreto de Caracas, que intentará llegar al Palacio Federal Legislativo, ¿correcto? Sí, María Alejandra, ratifico que toda convocatoria del ente legislativo del Parlamento que hoy preside Juan Guaidó en su calidad además de presidente encargado de Venezuela va a contar de manera institucional con la participación de la fracción 16 de julio. Quedó claro el 5 de enero de los corrientes de qué lado está la fracción 16 de julio y está del lado de la institucionalidad. Nosotros los diputados tenemos una responsabilidad con la institución legítima y vamos a acudir a su convocatoria. Ahora, tengo que preguntarle, diputada, ayer conversando con uno de los dirigentes de Voluntad Popular, concretamente Hasler Iglesias, le preguntábamos acerca de las medidas que se van a tomar. Él, entre otras cosas, advertía que en la vanguardia de esta manifestación, que parte en Caracas de la Plaza Juan Pablo II, van a estar los diputados, pero él hacía un llamado a no exponerse, tomando en consideración los antecedentes, es decir, lo ocurrido en la ciudad de Barquisimeto. Quisiera su comentario en lo personal en torno a este tema. Sí, María Alejandra, yo retomo para señalar que si bien acudimos a la convocatoria que de manera institucional realiza la Asamblea Nacional a una sesión de ese legítimo Parlamento, yo saludo la responsabilidad
de este joven que entiende que hoy en Venezuela no está garantizada ni siquiera la vida ni el derecho a la protesta, porque este régimen de perversión ya lo ha demostrado más de una vez, que tiene por costumbre arremeter contra la humanidad de la población, de la ciudadanía que legítimamente sale en ejercicio de su derecho constitucional, por cierto, artículo 78 de la Constitución Nacional, libertad para manifestar, pero que sabemos que son reglas y son artículos que solamente se cumplen en democracia, siendo este un régimen no demócrata, pero además un régimen dominado por sistemas de mafia. Mucho nos preocupa porque este es un momento muy serio para la política venezolana, que se expongan vidas inocentes y que en las calles este régimen nuevamente pueda arremeter contra los ciudadanos que no tienen más armas que sus convicciones, que sus banderas, que su piso. Esta lucha, María Alejandra, hay que dejarla muy clara, es de corazones contra balas. Por ello, nosotros entendemos que la calle, que la convocatoria tienen que tener un propósito, tienen que tener una estrategia, y queremos saber en qué estrategia se enmarca este llamado a la calle para que el pueblo de una vez tome su decisión si acepta el desafío, porque es un pueblo de grandes desafíos que lo demostró en 2017, pero que necesita tener claro cuál es la convocatoria que se hace hoy, y más aún después cuando ayer observamos que se instala sin haber pasado por su juramentación, saltando el artículo 23 de la ley orgánica de procesos electorales, un comité de postulación para rectores del CNE, un comité además en paridad, sin respetar la correlación de fuerza de la Asamblea Nacional, y donde lo preside un diputado de la oposición venezolana y un diputado de PSUV, de manera que esa es muy mala señal. ¿A qué estamos invitando hoy a la gente en la calle? ¿Le estamos invitando a una elección? Pues la gente está en la calle pidiendo libertad. Las convocatorias, por tanto, son lo que preocupa. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo? Y además, ¿cuál es la estrategia para resguardar la vida de nuestra gente en la calle, María Alejandra? Diputada, tenemos problemas con la recepción de la llamada. Me dice mi equipo que vamos a tomar el contacto internamente para ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Esto seguramente tiene que ver, y lo hemos comentado con ustedes, con la situación de servicios públicos en nuestro país, no precisamente por falta de dinero, como lo refleja perfectamente el informe de Michelle Bachelet, siempre lo citamos. Ella atribuía a la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión la situación de los servicios como electricidad, agua potable tan necesaria ahora mismo para hacer frente a la epidemia de coronavirus, y el gas doméstico. Siempre incluimos en la lista el acceso a telefonía básica celular y a Internet en nuestro país. Hay que recordar la cifra porque, bueno, es desproporcionada. $1 millón de millones manejó esta administración, o ha manejado esta administración en los últimos 20 años, según las propias cifras del Banco Central de Venezuela, solo por concepto de exportación petrolera, y nadie sabe dónde está. Efectivamente, en los servicios públicos no precisamente. Algunos de estos dineros han terminado en cuentas privadas en Andorra, en España, en Suiza, incluso en los Estados Unidos. Pero nos decía la diputada Dinora Hernández, bueno, ella expresaba opinión acerca de la instalación de este comité de postulaciones electorales, efectivamente, que ocurrió el día de ayer, y algunos periodistas daban cuenta de lo que ella acaba de compartir, es decir, que se instala sin la debida juramentación ante la plenaria, entendemos, de la Asamblea Nacional, como establece la ley de procesos electorales. De hecho, el artículo 23, como lo cita la periodista Gabriela González, reza el presidente de la Asamblea Nacional juramentará al Comité de Postulaciones Electorales, el cual se instalará y sesionará el día siguiente de su juramentación, y aparentemente este paso no se cumplió. En todo caso, está conformado por 11 diputados, 10 personas de la sociedad civil. El diputado Ángel Medina lo va a presidir y Julio Chávez va a ser vicepresidente. A esto se refería la diputada Dinora Hernández. A ver si la tenemos otra vez en la línea telefónica. Diputada, quisiera su comentario al respecto, porque efectivamente da la impresión de que avanza en paralelo una negociación o, digamos, la posibilidad de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral. No sabemos en qué condiciones, y para celebrar
qué comicios, pero quisiera su comentario al respecto y saber si ustedes van a exigir que esto se discuta o no en la plenaria de la Asamblea Nacional. La escuchamos. María Alejandra, la fracción 16 de julio ha sido muy clara en señalar que no iba a formar parte de una comparsa electoral que incluyera a los exdiputados del PSUV, hoy militantes de ese ente, pero además responsables de la crisis humanitaria que hoy vive Venezuela, que participaran en un comité de postulaciones en virtud de que ellos no estaban apegados al Estado de Derecho y que habían abandonado la Asamblea Nacional. Para ese momento, cuando se conformó el comité, señalamos que esto eran esquiroles, que esto eran no más que un caballo de Troya que venía a implosionar la Asamblea Nacional, y así se vio, se evidenció el 5 de enero cuando con los diputados de la fracción Alacrán decidieron montar tienda aparte en un legítimo parlamento. Pues hoy nos sorprende nuevamente que aún con el precedente del 5 de enero y con todo lo que hemos conocido hasta la fecha, entonces se instale sin haberse juramentado este comité de postulaciones. La pregunta es, ¿por qué no lo juramenta el presidente Juan Guaidó? ¿Es esto un desconocimiento entonces de quienes conforman o forman parte de este comité a la presidencia legítima de Juan Guaidó? La Ley Orgánica de Procesos Electorales es muy clara cuando señala en su artículo 23 que es el presidente del legítimo parlamento el que tiene que juramentar ese comité. Pero más allá de esto, yo no me voy a detener en la forma, si se instala o no se juramenta, porque yo sí creo modestamente saber hacia dónde se dirigen. Si se dirigen hacia un reparto de poder, hacia una mampara electoral en la cual no sobrarán o no faltarán colaboradores que vayan a participar en ese proceso para dar un ejemplo o para dar una sensación de normalidad falsa por demás, porque todos sabemos que el país en este momento no se respetan derechos, ni siquiera políticos, económicos, sociales, y que cualquier resultado que salga del CNE en el cual estén presentes las mafias no va a elegir, sino que va a estarse extorsionar mediante voto, de manera que esto es una mampara y dejamos claro que es esto y no las reacciones y las opiniones de diputados que tengamos libertad de conciencia para criticar estas acciones, lo que desmoviliza a la ciudadanía, y son estas las razones por las que en muchas ocasiones se señala que pues el pueblo se cansa, que los ciudadanos no acuden a los llamados, y la pregunta es ¿cuál es la convocatoria hoy a la calle? La convocatoria no puede ser para elecciones electorales, entonces los dirigentes políticos tenemos que tener claro con qué objeto llamamos a la calle, porque no puede ser la calle por la calle. La calle es un derecho, pero la convocatoria con un objetivo, una estrategia y un propósito claro es fundamental para que sepamos cuál es la bandera que vamos a levantar hoy en las calles de Venezuela. Ahora, diputada, ¿en qué contexto ha afirmado la coordinadora de su organización, María Corina Machado, que se va a postular como candidata a presidente luego que cese la usurpación en Venezuela? Bueno, mal podría yo hablar por María Corina Machado, pero como la conozco la interpreto fielmente. María Corina nunca ha mentido sobre su verdadera vocación democrática y su vocación, en todo caso, legítimamente de poder, porque con esa razón nos fundamentamos y nos consolidamos los partidos políticos. Sin embargo, también hemos dejado claro y ha dejado claro María Corina Machado que una vez el cese de la usurpación, la reinstitucionalización del país y también, por supuesto, la conformación de entes electorales o instituciones firmes, sólidas, también 20 Venezuela está en la calle con una oferta electoral, y en ese sentido respaldo totalmente a María Corina Machado y agradezco además la sinceridad de María Corina. Nunca ha dejado de lado la posibilidad de asumir las riendas del país, y para nosotros es un orgullo que así lo haga, porque estamos en la calle con una oferta sólida, libre, pero entendemos que en este momento la prioridad es el cese de la usurpación. Es decir, no sé si lo han discutido, pero se lo pregunto a usted en lo personal. Si se llegaran a organizar elecciones en nuestro país, cosa que, bueno, que ni siquiera está en el programa, pero con un ente comicial conformado por la Asamblea Nacional, María Corina Machado se presentaría a estos comicios o no. ¿Eso se ha discutido, diputada?
Sí, María Corina y el equipo que la acompaña hemos luchado y estamos en este momento, insisto, luchando por lo que es el cese de la usurpación del gobierno de transición y colocar a Venezuela en ese grado de institucionalidad que permite el ejercicio libre democrático. En ese momento llegará pues nosotros, todas las organizaciones políticas, y estoy segura que no será solamente María Corina, saldrán a la calle con una oferta diferente. La oferta de nosotros pues se distingue de la oferta socialista porque en este momento somos el único partido liberal de Venezuela, creemos en el libre desarrollo y tenemos a María Corina quien pueda representar esa opción. Sin embargo, insisto, no es la prioridad en este momento porque María Corina y nosotros estamos claros que necesitamos que pase quizá Venezuela por la reinstitucionalización y eso pues rescatamos el estatuto de la transición y aquel mantra que parece que algunos han olvidado, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. En esta tercera fase de elecciones libres, sin lugar a duda, Venezuela puede contar con la oferta de mi organización política 20 Venezuela. Queda claro que en estas circunstancias no aspiraría la coordinadora de 20 de Venezuela, ¿correcto? Es correcto, en estas circunstancias no, es imposible, inclusive nosotros dejamos claro que en este momento el voto no elige en Venezuela y que la primera opción es liberar el voto para que pueda decidir, solo después nosotros consideraríamos la participación. Diputada Dinora Hernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, dirigente de 20 Venezuela, forma parte de las fracciones de 6 de julio, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de la jornada del día de hoy, movilización convocada en todo el país. La de Caracas intentará llegar a la sede del Palacio Federal Legislativo, partes de la Plaza Juan Pablo II, hasta la sede de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país y vamos a tratar de analizar, el alcance de esta movilización con nuestro siguiente invitado. Mauro Zambrano es representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. Ellos van a participar activamente en la actividad del día de hoy porque, entre otras cosas, el objetivo final es discutir un pliego conflictivo nacional a propósito de la situación evidente que tienen
que enfrentar los trabajadores en nuestro país, sobre todo en el sector salud. Decíamos al inicio que los médicos, los profesionales de la medicina en Venezuela lo hacen trabajan prácticamente por vocación. Por eso expresábamos respeto y admiración. Bueno, lo mismo ocurre con todo el personal de los centros asistenciales en Venezuela. Estamos hablando de $3, $4 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales, que ganan en nuestro país, y por ese salario, bueno, se trasladan a los centros de salud y dan atención o tratan de dar atención a los pacientes en Venezuela en las condiciones más precarias. Por eso se habla de crisis humanitaria compleja en nuestro país, y así tendrán que hacer frente a esta epidemia de coronavirus. Insistimos, ayer decían las autoridades que no había caso confirmado, pero como ha dicho la OMS, todos los países tienen que estar alerta, y es el momento de prepararse. En el caso concreto de Italia, tomaban la decisión extrema de, bueno, sencillamente aislar a todo el país para contener el avance de la epidemia. Me dirá mi equipo cuando tengamos a Mauro Zambrano vía telefónica. Él, me dicen, nos pidió unos minutos, pero en todo caso, esta manifestación que está convocada a la Asamblea Nacional, tendrá que lidiar con una contramarcha. Saben ustedes, como suele hacer el chavismo, bueno, se ha convocado una contramarcha para el Palacio también, con el mismo destino, Palacio Federal Legislativo. Es así como un pensamiento de, bueno, mantener el control de los espacios físicos, cuando en realidad no hay control sobre nada. Esta es una reflexión personal, pero en todo caso está esta contramanifestación que se suma a, bueno, lo que vimos ayer, el despliegue desproporcionado de la Fuerza Armada, conjuntamente con los milicianos. Seguramente utilizarán las armas para combatir el coronavirus, no lo sé, lo digo con absoluta ironía, pero en todo caso eso ocurrió el día de ayer, efectivamente para tratar de, convencer, entendemos, a los ciudadanos que quieren participar de no hacerlo. Insistimos, el objetivo final son las reivindicaciones sociales que serán discutidas en la Asamblea Nacional, si pueden llegar al Palacio Federal. Si no, entiendo, será en otra instancia. Mauro Zambrano ya lo tenemos en línea telefónica del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Pues inicialmente, las razones para participar en esta actividad, ¿qué puede comentarnos? Sí, mira, hoy 10, y no solo hoy 10, nosotros venimos protestando durante muchísimo tiempo en el sector salud, y bueno, hoy 10, todos los ciudadanos, es una protesta ya más general, donde están los estudiantes, los trabajadores, la sociedad civil. Creo que hace falta una unión de ese tipo para ejercer la protesta en el país. Hoy, a través del pliego de conflicto, que ya nosotros elevamos nuestras peticiones, en el caso nuestro de salud, elevamos la petición de, obviamente, que se respete el derecho a la salud y a la vida, que hoy en día en nuestros hospitales no hay insumos, no funcionan los equipos médicos, infraestructuras deterioradas. Bueno, y elevamos esa petición, y además la dolarización del salario. ¿Y por qué la dolarización del salario? Porque hoy en día los trabajadores tenemos un salario en bolívares devaluado y no nos alcanza para nada. O sea, nosotros con lo que cobramos solo compramos 1 kilo de carne. O sea, tenemos que tener 3, 4, 5 trabajos para poder medio sobrevivir, medio poder darle algo a la familia. Entonces esa situación se ha venido pues agudizando cada vez más, y es por eso que hoy en día nosotros los trabajadores, no es solo el 10, es que es mañana, es pasado, que tenemos que seguir luchando. Nosotros estamos planificando, ya hemos venido haciendo asamblea en los distintos centros hospitalarios con la propuesta de dolarización del salario. Además estamos recogiendo firmas para luego realizar una movilización laboral donde vamos a invitar a toda la sociedad, incluso también a la comunidad, para exigir
la dolarización del salario. Esa firma se la vamos a entregar tanto al Ejecutivo Nacional como a la Asamblea Nacional legítima. Entonces, esa situación que nosotros hemos venido y esa política social la hemos venido practicando y te cuento esta historia y esta anécdota que nos pasó hace poco en el Hospital Vargas de Caracas, donde se acercó una militante del PSUV que tiene las mismas carencias que puede tener cualquier ciudadano, pues, y me dice, mira, yo también quiero luchar por la dolarización del salario. Entonces, ante eso y ante esa situación, decidimos esta política social porque es una política que es de los trabajadores y que la vamos a seguir ejerciendo con mucho tino. Vamos a seguir ejerciéndola con presión. Ya nos falta poco para terminar las asambleas en los distintos centros de salud. Ya la movilización en el caso de salud está totalmente preparada y vamos a también están los demás sectores, están los maestros, están el sector eléctrico, está también el sector de la CanTV. Estamos todos los sectores unidos y eso nos va a dar mucho fruto porque no podemos seguir en esta situación. Los trabajadores no podemos seguir pagando la crisis que fue generada por la corrupción y que nosotros como trabajadores no tenemos culpa de eso, de esa mala administración. De verdad que es bien triste cuando nuestro país tuvo una renta petrolera muy grande. Hoy pasar los trabajadores lo que estamos pasando simplemente por la corrupción. Bien triste decirlo porque jamás quisiéramos estar así. Y bueno, pero lamentablemente estamos y tenemos que luchar en todos los espacios. Creo necesario hoy 10 y llamo a toda la población, a todos los trabajadores, a salir con mucho entusiasmo el día de hoy, sin miedo, para pues lograr el cambio que merecemos todos, porque todos estamos buscando un cambio. La mayoría no está de acuerdo con esto y eso lo demuestra el día a día. Los ciudadanos viven quejándose tanto en el metro, en las camionetas, no quieren seguir así. Entonces, no solo basta con que hablemos en las camionetas, en el metro, digamos y nos quejemos, también tenemos que salir. Como ha pasado en los otros países del mundo, cuando un gobierno no escucha, bueno, simplemente la gente, los ciudadanos salen pacíficamente, pero con constancia y perseverancia. No es que vamos a salir hoy 10 y bueno, y no salimos más. Eso no puede existir. Tenemos que salir con constancia, con perseverancia y vamos a lograr el objetivo que es el cambio. Ahora, yo le pregunto a Mauro Zambrano, por cierto, es producto de la corrupción y el sistema ideológico que se han empeñado en imponer en nuestro país, que consiste justamente en esto, ¿no? Que nos ha tocado vivir. ¿Cuánto gana el personal de salud en este momento en Venezuela, señor Zambrano? Mire, en este momento un personal de salud está ganando alrededor de 5, 4, podríamos decir de máximo $6, que bueno, absolutamente no alcanza para nada. O tú cobras una quincena y de verdad que da mucha tristeza porque no compras nada, o sea, nada. Compras un kilo de carne cuando mucho, y si compras el kilo de carne te quedas sin pasaje. Entonces, más bien los trabajadores hoy en día pagamos para ir a trabajar a nuestro centro de salud. Algo insólito, algo que no debería de ser, pero es así. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo se mantiene la gente? Es que hoy en día todos tenemos 2, 3, 4 y hasta 5 trabajos y aún no nos alcanza. Y eso es lo que está viviendo ahorita el trabajador de la salud. Que unos se han ido a migrar para la economía informal, otros se van a otras latitudes, que son muchísimos los que se van a otras latitudes buscando pues calidad de vida. Y creo que más allá de irnos, mi llamado a los trabajadores que ya la solución no es irse, la solución es quedarse y luchar aquí, luchar unidos. Pero bueno, lamentablemente tenemos un gobierno que no entiende, que no escucha, que tú denuncias y si denuncias un hecho de corrupción, lo que denuncian las instituciones partidizadas, algo bochornoso porque aquí es la justicia al revés.
Aquí si tú denuncias un hecho de corrupción sale preso el que denuncia y no el que tiene el hecho de corrupción, ¿no? Es algo insólito, pero está pasando. Entonces, ante esa injusticia no podemos quedarnos callados, tenemos que salir, tenemos que combatir la injusticia que hoy en día reina en Venezuela. Ahora, yo le pregunto, señor Zambrano, porque con $6 mensuales y efectivamente prácticamente pagando por ir a trabajar, un esfuerzo que hacen por vocación, ¿cómo hacer frente a la epidemia de coronavirus? ¿Qué puede decirnos? Mira, ahorita en este momento en nuestros hospitales no hay condiciones, eso es bueno que lo sepa la gente. Podemos hablar de que hoy en día, por ejemplo, si llega un caso a cualquier hospital, que ni Dios lo quiera, Dios nos libre de algo así, porque los trabajadores de la salud ni siquiera tenemos protección. O sea, si llega algún caso, los trabajadores deberíamos estar protegidos. Ya con estar tan cerca, que ya hay casos en la región de Latinoamérica, deberíamos de nosotros ya estar protegidos, deberíamos tener nuestros implementos, y eso no sucede. El Ministerio de Salud simplemente se hace la vista gorda, no dice nada, y bueno, los trabajadores totalmente desprotegidos. Si llega una epidemia de ese tipo aquí, los primeros que vamos a salir contagiados son los trabajadores de la salud, porque no tenemos la protección necesaria para atender ese caso. Pero no solo la protección, es que en nuestro centro de salud ni siquiera hay agua, hay problemas con la luz. Es una situación bastante grave lo que estamos viviendo en los centros de salud, y que bueno, no estamos preparados para decir que llegue esa epidemia a Venezuela, poder pues nosotros como trabajadores dar la atención a ese paciente como debe ser, y nosotros obviamente poner en riesgo incluso la vida de cualquier trabajador por no tener la protección. Deben de concientizarse, deben de dejar de mentir y estar en la realidad, porque hace poco el ministro decía que bueno, que ya los hospitales están preparados para atender el coronavirus, y de verdad que cuando uno escucha eso y es trabajador de la salud, da mucha decepción, da incluso desesperación, porque es totalmente falso. Es falso porque no existen los insumos para nosotros ejercer nuestra labor correctamente, pero tampoco existe la protección necesaria. Entonces, imagínate, estamos totalmente desamparados, y bueno, cuando vemos un ministro con esas características irresponsables, es decir, que estamos preparados, da mucha tristeza, da desesperación e indignación ante tanta mentira. Bueno, justamente ayer conversábamos, señor Zambrano, con la presidenta de Sociedades Médicas del Algodonal, y Ana Bielma, y confirmaba justamente lo que usted está compartiendo con nosotros. Ellos protestaron, salieron a protestar porque esta institución forma parte de los centros centinelas para la atención de posibles casos de coronavirus, y estamos hablando de hospitales en los que ni siquiera hay acceso a agua potable. Vamos a reponer, si me permite, de hecho la declaración de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, se refería a esta situación. Ellos van a participar también en la actividad convocada para este martes. La escuchamos y yo le pediría su comentario. La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas cuestionó que el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, eligiera 45 hospitales centinela, 3 en la capital del país, para tratar posibles casos de coronavirus en el territorio, esto sin consultar ni analizar el deterioro. El ministerio sobre los hospitales doctor Jesús Llerena del Ídice, doctor José Ignacio Bardó del Algodonal y el Leopoldo Manrique Terrero de Coche, este último cerrado hace más de un año por remodelación. Cuando hoy nuestras enfermeras nos llaman alarmadas de estos hospitales porque no disponen de servicio de agua, de barreras de protección, no tenemos los medicamentos, no hay la infraestructura para hacer el aislamiento, no se dispone de servicio radiológico, no se disponen de ambulancias. La licenciada se mostró dudosa con respecto a si en el país hay o no casos.
a Mauro Zambrano, porque efectivamente esta es la situación que conocemos, que se ha venido denunciando durante años en nuestro país, que contrasta abiertamente con lo que usted decía, las declaraciones del ministro, incluso de la persona que han designado como responsable, como vocera, para hacer frente a la epidemia de coronavirus en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No, mira, coincidimos ahí, de verdad que es triste ver, y lo repito, o sea, no puede seguir sucediendo que el Ministerio de Salud enfoque los problemas que no son, es decir, que no son prioridad. Y vamos a decir el gobierno nacional, ahorita hay una guerra, por decirlo así, política, un conflicto político, y bueno, no le dan prioridad al tema de la salud y a la vida, todo lo quieren politizar. De repente, si logran hacer cualquier cosa por el coronavirus, bueno, lo visten de rojo, hacerlo como un logro, cuando nuestros hospitales deberían estar bien. O sea, aquí no es un logro, aquí llega insumo a los hospitales, y bueno, el gobierno hace una fiesta, dice que hay insumos en los hospitales como por una semana o 2 semanas, y bueno, ellos creen que eso es un logro inmenso, y no es un logro. Simplemente no es un logro, porque en nuestros hospitales debería haber insumos, deberíamos de nosotros tener las condiciones, las infraestructuras necesarias para atender esta situación, y no lo tenemos. O sea, no, hoy en día nosotros quisiéramos decir otra cosa, porque a mí no me contenta decir cómo estamos en la salud en Venezuela. De verdad me entristece, porque yo quisiera que llegara al hospital universitario, al hospital Algodonal, al IDIS, al Vargas, y que los hospitales nosotros, los trabajadores, podamos dar la atención necesaria, y eso no existe. O sea, no existe, no porque no queramos, no porque como hace el gobierno ver, que quiere hacer ver que los trabajadores se roban los insumos. El fondo del problema es simplemente que hay una crisis donde hay una escasez de insumos que ronda, por lo menos depende del hospital, pero podríamos hablar que hay hospitales que tienen el 80, otro el 70, otro el 50, y aunado a esto, los equipos médicos no funcionan, tanto rayos X como eco, tomógrafo, resonador magnético, totalmente deteriorados, las infraestructuras deterioradas, las salas de hospitalizaciones de nuestros pacientes, colchones vencidos, o sea, camas ya descontinuadas, que no están adaptadas a la nueva tecnología. Entonces, esta situación que hoy estamos viviendo los trabajadores de la salud, y aunado, para que no se me pase, bueno, el tema de la contaminación en nuestros hospitales, por no utilizar el cloro necesario o el cloro adecuado para descontaminar tanto quirófanos como las áreas de nuestros hospitales. Eso sigue sucediendo, eso no es que se acabó, y si llega una epidemia de este tipo, de verdad que Dios nos cuide, porque no tenemos las condiciones en nuestros hospitales, estamos muy mal en el sistema de salud, y bueno, nosotros vamos a seguir denunciando, vamos a seguir protestando, vamos a seguir ejerciendo el derecho a la protesta como está en nuestra Constitución, porque no nos vamos a callar ante tanta injusticia que estamos viviendo los trabajadores venezolanos, porque no solo es el sector salud, son todos los sectores. En el caso del coronavirus es el sector salud, pero hoy los trabajadores estamos viviendo del sector público una muy mala situación, y para salir de esto tenemos que entender que tenemos que luchar, que no es la lucha de un solo color político, por decirlo así, es todos los sectores, porque todos estamos pasando trabajo, todos los trabajadores que hoy en día vamos a laborar, vamos con las uñas, nos encontramos en el metro, en las camionetas, y hablamos de la situación, pero más allá de esas quejas que hoy damos, por eso te digo, tenemos que salir a protestar, dejar el miedo, para pues lograr el objetivo, que es un cambio, que podamos tener salarios dignos, que podamos tener hospitales que funcionen. Eso yo lo sueño y lo veo así, lo visualizo en el futuro, pero los trabajadores tenemos que entender, y mi llamado es a hoy salir masivamente, y no hoy nada más. Viene un proceso de lucha y tenemos que salir, tenemos que estar activos hasta lograr pues
el cambio que queremos todos, tanto trabajadores como los ciudadanos. Gracias, Mauro Zambrano, por atendernos, acompañarnos estos minutos del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver, entre otras cosas, con la movilización en todo el territorio nacional, convocada por la Asamblea Nacional. En Caracas intentarán llegar al Palacio Federal Legislativo y la intención es discutir un pliego conflictivo a propósito de la situación que ha compartido con nosotros nuestro invitado en el caso concreto de los trabajadores del sector salud, que hoy día son fundamentales en el mundo entero para hacer frente a la epidemia de este nuevo coronavirus. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y deseamos que hay actividad convocada el día de hoy en todo el país. En Caracas intentarán llegar a la sede del Palacio Federal Legislativo desde la Plaza Juan Pablo II. Hay una contramarcha del oficialismo que parte de la Plaza Morelos con el mismo destino. Nos acompaña Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Dos inquietudes. En principio, ¿por qué participar en esta actividad en nombre del sector que usted representa? Y en segundo lugar, bueno, ¿cuál es la expectativa en torno a esta contramarcha y sobre todo el despliegue desproporcionado de efectivos militares que vimos el día de ayer, al menos en Caracas? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, en primer lugar, nosotros protestamos por la destrucción que ha hecho el gobierno de la Universidad Venezolana, de las condiciones de vida del profesor universitario, de la destrucción de los sistemas de previsión social, de la destrucción de todo el sistema educativo del país y investigativo, instituciones de investigación. Es en defensa de nuestros derechos que estamos movilizándonos, y por eso la consigna es una lucha, toda la lucha unida. En ese sentido, la Asociación de Profesores ha venido acompañando la solicitud de la gente de salir a la calle en el día de hoy para defender sus derechos. Cuando el gobierno lo que tiene en la calle son militares, es porque está sumamente asustado
está demasiado preocupado por la movilización pacífica que se va a realizar en el día de hoy, y lo que pone claramente en evidencia que en este país realmente no existe democracia. En un país democrático, las fuerzas que tienen que ver con el orden público lo que hacen es proteger las manifestaciones y no prepararse como si estamos en un estado de guerra, cuyo único objetivo es el sembrar el temor en la población, cosa que no van a lograr porque la población va a salir a la calle en el día de hoy a expresarse pacíficamente, a defender sus derechos. Claro, porque además de esta contramarcha y el despliegue militar, también habrá una movilización de motorizados, según lo anunciaba el presidente de la Constituyente Comunal, y yo le pediría su criterio y su comentario, profesor, porque tenemos el lamentable antecedente de lo ocurrido en la ciudad de Barquisimeto. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, forma parte de toda esta política de intimidación a la población, es sacar estos grupos de motorizados para intimidar. Esto forma parte de los colectivos, que es una práctica permanente por parte de ellos. Las contramarchas surgieron a raíz de la toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario y a raíz de la marcha en defensa de los derechos educativos hace ya prácticamente 20 años. O sea, que tenemos 20 años teniendo que soportar un régimen que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta el derecho a la protesta, que elimina las contrataciones colectivas, que ha acabado con el país, y eso es lo que conduce que en el día de hoy hay esta movilización de carácter pacífica. Pero la gente tiene que estar preparada y asumir los riesgos que implica en el día de hoy, y acompañar a Guaidó, que es la primera línea a defender los derechos de la ciudadanía. El mundo está viendo Venezuela, y cualquier acción de carácter violenta que desarrolle el gobierno nacional va a ser tomada de bien cuenta por la comunidad internacional. O sea que el día de hoy va a ser un día realmente importante para el país. Primero porque la gente le va a demostrar al gobierno que no tiene miedo, que está dispuesta a defender su derecho, y bueno, si el gobierno reprime, no está haciendo nada distinto a lo que ha hecho hasta ahora. Fuerza, valor, fe y esperanza para defender la sociedad venezolana y la democracia en el país. Ahora, nos decía Mauro Zambrano que para ellos en el sector salud es la continuación de esa lucha que por sus reivindicaciones que llevan durante bastante tiempo, y vienen más acciones en adelante. Pasa lo mismo en el caso concreto del sector universitario, profesor. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, nosotros venimos hace muchos años dando una lucha, en primer lugar, por la contratación colectiva que desapareció. Ellos no discuten con los sindicatos, ni con los gremios, ni con FAPO. Simplemente imponen una contratación colectiva a su real saber entender, que ha colocado al profesorado universitario en condiciones de miseria. Y bueno, esto está trayendo también como consecuencia la fuga masiva del recurso humano del país, lo cual implica destruir el futuro de la nación, porque los profesionales universitarios, los educadores, son los que forman a los profesionales que el país necesita, hacen las investigaciones para resolver los problemas nacionales. Pero bueno, nada de esto le importa al gobierno, y por eso la lucha nuestra ha sido una lucha constante. Pero bueno, hemos estado en presencia de una actuación que ha venido destruyendo nuestra federación al impedir de tener los recursos que requiere para su funcionamiento. A pesar de eso, el 19 de este mes va a haber una reunión de nuestra federación donde se tomarán algunas decisiones, entre ellas la posibilidad de renovar la dirigencia de la FAP, porque ya tenemos 20 y pico de años en el ejercicio de la dirección gremial, producto de que tampoco impiden las elecciones para hacer el cambio de autoridades gremiales. Profesor Víctor Márquez, 1.000.000 de gracias por atendernos. Acompañarnos, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca de la actividad convocada el día de hoy en Caracas. Intentará llegar al Palacio Federal Legislativo. Hay que decir que hay contramarcha convocada por el oficialismo también, con el mismo destino en el área metropolitana. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Información al cierre. En el caso concreto del coronavirus, se conocía ayer la información según la cual legisladores de Estados Unidos expuestos a esta enfermedad, este nuevo coronavirus, tuvieron reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una fotografía publicada por el diario de Atlanta muestra el apretón de manos de uno de estos legisladores con el presidente de los Estados Unidos, quien hasta ayer al menos no se había sometido a la prueba de despistaje, pero en todo caso el diario de las Américas destaca 2 legisladores de Estados Unidos que tuvieron contacto cercano reciente con el presidente Donald Trump. Anunciaron el lunes que habían decidido ponerse en cuarentena por propia voluntad tras haber estado expuestos al nuevo coronavirus en una conferencia conservadora realizada a finales de febrero. Y habrá que ver cómo avanza en todo caso el anuncio que hacía el propio presidente de los Estados Unidos en compañía del vicepresidente Mike Pence sobre el alivio económico, las medidas de alivio económico para enfrentar esta nueva enfermedad. Probablemente también tienen que ver con la leve recuperación de los mercados. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilizar Calla, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. El siguiente espacio